Bien, pues bienvenidos al último vídeo de este capítulo de los desafíos de la física que nos va a dar la introducción para acabar entrando en el capítulo de la mecánica cuántica. Habíamos visto en el vídeo anterior que habíamos analizado cómo las causas finales se estaban utilizando en diferentes disciplinas de la ciencia. Y veíamos que incluso en física se podía hablar de causas finales y nos sorprendía. Bien, pues ese análisis es el principio de acción mínima y ha resultado ser súper fructífero. Y vamos a profundizar en ello porque es realmente sorprendente. Vamos a ello. Primero, el primer análisis fue de Herón de Alejandría, siglo I, siempre Alejandría. Él se dio cuenta de que un haz de luz que va de un objeto hacia un espejo y hacia el ojo del observador recorre el camino más corto posible de todos los que puede recorrer. Fijaros, aquí yo he dibujado el camino violeta, el camino negro, el camino verde, el amarillo, el rojo y el negro. Bien, pues el amarillo es el más corto, que es el que realmente recorre la luz. Si os fijáis, es el único que cumple que el ángulo de incidencia con el espejo es igual al ángulo de salida. Todos los demás no cumplen que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de salida. Bien, solo el que cumple que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida es el camino más corto. Bien, vale, pues Herón de Alejandría lo explicaba así. En realidad ahora la ciencia lo que diría es, bueno, da la casualidad de que, bueno, no es casualidad, el sol, la luz siempre se refleja con un mismo ángulo de entrada y sale con el mismo ángulo de salida, y da la casualidad de que esa circunstancia hace que siempre su camino sea el más corto. Bien, fijaros cómo lo explicaría la ciencia. Nosotros tenemos el ojo en esa posición y vemos el jarrón por ese rayo gordo que he pintado amarillo. Pero del jarrón están saliendo otros muchísimos rayos en realidad. Está saliendo el C, que tiene un ángulo alfa, está saliendo el B, que tiene otro ángulo distinto, está saliendo el A, que tiene otro ángulo distinto. Son diferentes ángulos de incidencia. Todos esos rayos llegan y entran con un rayo de incidencia y salen con el mismo, ¿vale? Pero todos esos rayos, ninguno de esos llega a nuestro ojo, solo uno de ellos llega a nuestro ojo, por eso nosotros vemos el jarrón, gracias a esos rayos que llegan a nuestro ojo, ¿ok? Bien, pero si nosotros nos moviéramos y cambiáramos nuestra posición de nuestro ojo al punto A, seguiríamos viendo el jarrón, porque nos seguiría llegando el rayo A, y al pasar al punto B, seguiríamos viendo el jarrón, porque nos llegaría el rayo B, y al llegar al punto C, seguiríamos viendo el jarrón, porque seguiríamos viendo el rayo C. En todos los casos, el rayo que nos llega va siempre en el camino más corto. Bien, pues hasta ahora esto no produce ninguna cosa singular, pero fijaros ahora con Fermat, en el año 1640. Él dijo, en un entorno complejo lleno de refracciones y reflexiones de la luz, con espejos y cristales semitraslúcidos, la luz recorrería siempre el camino por el que tarda el mínimo tiempo posible. Y aquí ya sí que nos vamos a encontrar con sorpresas interesantes. Fijaros, aquí en vez de poner un camino muy complejo, vamos a hacerlo muy simple, simplemente donde se dé la refracción, es decir, que cambia la luz en ir de un medio a otro, ¿vale? Eso, para poner ese ejemplo, nos imaginemos que somos un buceador, que estamos en el interior del agua y miramos hacia arriba y vemos un pájaro que está en el aire volando quieto, ¿vale? Bien. Para nosotros ver ese pájaro podemos pensar que nos llega el rayo de diferentes maneras. Podemos pensar que nos llega ese rayo marrón, el rayo amarillo. Fijaros que ahí se produce un cambio de ángulo en el momento en que pasa el rayo a pasar del aire al agua. Pero solo uno de esos que he dibujado es el correcto. El verde, el negro, el rojo, el amarillo, el marrón. ¿Cuál de esos escoge? Pues fijaros. El rayo, y pongo la palabra escoge en amarillo y entre comillas porque es muy curiosa, el rayo escoge el camino amarillo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz en el aire es más rápida y la velocidad en el agua es más lenta. De tal manera que el rayo escoge el camino por el que tarda menos en llegar a nuestro ojo. Escoge ir más pronunciado, más tiempo en el aire, y luego coge un quiebro y coge un camino para ir más corto hasta nuestro ojo. De tal manera que coge el camino en el que tarda el menor tiempo. Y ese ángulo que se forma de refracción es justo el que hace que el tiempo de llegada de la luz desde el pájaro hasta mi ojo sea el mínimo posible. Eso ya sí empieza a ser sorprendente, porque esto se parece a cuando el socorrista quiere salvar a la persona que está en la playa. ¿Qué es lo que hace? No va directo hacia la persona y se mete directo en el agua, no, va corriendo lo máximo que puede por la arena y luego hace un quiebro y se mete en el agua porque es más lento por el agua que por la arena.
Y por eso el socorrista escoge ese camino. Pero que el socorrista escoge ese camino es lógico, porque el socorrista piensa y tiene la experiencia y analiza y dice, yo por aquí, por este camino iré, llegaré en menos tiempo. Pero la luz que escoja ese camino es absolutamente sorprendente. De tal manera que los cartesianos, Clercellier y los cartesianos del siglo XVII, siguiendo a Descartes, decían, el principio de Fermat no puede ser la causa, no tiene sentido, porque de lo contrario estaríamos atribuyendo conocimiento a la naturaleza. Y eso no es posible. Pero el caso es que Fermat tenía razón. Y todos los cálculos que hizo de acuerdo a causas finales se cumplen. Y los ángulos que él calculó que deberían producirse en la refracción se cumplen precisamente para que la luz tarde el mínimo tiempo posible. Y ese ángulo de refracción depende exactamente de la velocidad de un medio y la velocidad de otro, de tal manera que si la velocidad es muy diferente, el cambio de giro es muy bestia. Y si la velocidad es muy similar, el cambio de giro es muy pequeño. Así que el buceador, si fuera muy lento nadando, haría un quiebro muy grande, y si fuera muy rápido nadando, haría un quiebro más pequeño. Y eso es exactamente lo que hace la luz. Así que Fermat tenía razón, pero no se sabe muy bien por qué. Pero el caso es que dio con ello, dio con los ángulos que formaba la luz, precisamente porque él pensaba que la luz iba a tardar siempre el mínimo tiempo posible. Bien. Bueno, pues las causas finales vemos que empiezan a ser sorprendentes también incluso en física, por el principio de acción mínima. Pero vamos a ir a mucho más. Maupertuis y Euler, en el siglo XVIII, aplicaron el principio de acción mínima al movimiento de los cuerpos. Y Euler incluso trató de generalizarlo mucho más. De tal manera que, fijaros, escribió esto. Dijo, después de tantos genios analizando todo este tiempo, casi no me puedo creer que yo haya descubierto el principio universal. Fijaos cómo habla este. Ha encontrado el principio universal sobre el cual están fundadas todas las leyes. Dice que todavía mejor que el de Newton. Es el principio de mínima cantidad de acción, principio tan sabio, tan digno de ser supremo y al cual la naturaleza parece tan constante vinculada. Es decir, él considera que todas las cosas se pueden justificar de acuerdo al principio de mínima cantidad de acción. Y lo pone en muchos ejemplos de móviles que lo que hacen es cumplir la mínima acción. La define como velocidad por espacio. Lagrange lo calcula con su lagrangiano. Él reformuló toda la mecánica clásica de Newton de acuerdo a este principio de acción mínima y definió unas funciones matemáticas que llamó lagrangiana, la L, y simplificó de una manera absolutamente sorprendente todas las fórmulas y cálculos. Y fijaros que cuando alguien simplifica las fórmulas, puede que sea que llegue a cosas más correctas, que transmiten y expliquen la naturaleza de manera más exacta. Fijaros lo que decía Einstein, si la naturaleza nos conduce a formas matemáticas de gran simplicidad y belleza que nadie ha hallado anteriormente, no podemos dejar de pensar que son ciertas. Él tenía siempre un pensamiento de belleza a la hora de definir sus teorías de la relatividad, y cuando se daba cuenta de que era muy posible que estaba en lo cierto es porque lo que había encontrado era muy bello y muy simple y muy sencillo. Bueno, pues Lagrange consiguió simplificar muchísimo todos los cálculos matemáticos a base de definir funciones matemáticas como la lagrangiana que se basaban en principios de acción mínima, como el que hemos visto de la luz, de los giros de la luz. Pero todavía más, Hamilton, que era un gran admirador de Lagrange, generalizó todo aún más y se dio cuenta de que los cuerpos cargados tienden a descargarse y que los muelles buscan su posición de equilibrio y que todo en la naturaleza busca siempre a su acción mínima, al principio de acción mínima, y definió otra fórmula matemática, otro principio de acción matemático que es el hamiltoniano, la H, ¿vale? Bien, pues en determinadas formas simplificadas del hamiltoniano, de las fórmulas de Hamilton, llegamos al principio de conservación de la energía, que no lo había dicho Newton, que esto surge a base de estas nuevas formas de pensar, porque el principio de conservación de la energía es un principio muy extraño. Es un principio que dice que hay un número establecido, escrito en algún lado del universo, que se tiene que mantener constante sí o sí, que la energía que tiene el universo se tiene que mantener constante sí o sí, y que nosotros hagamos todos los cálculos que queramos, que en un sistema independiente la energía que tiene se tiene que mantener constante. Pasen todos los procesos que sean, oye, un coche frena, genera calor en asfalto, muy bien, pero la energía sigue constante, y esa energía es un concepto platónico, es un concepto finalista, es una causa final. Vamos a ver por qué.
La ley de la conservación de energía. La ley de la conservación de energía, nosotros muchos problemas de física los hacíamos muchísimo más sencillos, simplemente calculando la energía potencial, la energía cinética del inicio, tiene que ser igual a la energía potencial a la energía cinética al final, y me da igual todo el recorrido que haya hecho el bólido, y me da igual lo que haya pasado en el intermedio, porque toda esta manera de proceder simplifica muchísimo los cálculos, con lo cual es muy posible que esta forma de pensar sea mucho más cierta que la otra, que es la mecanicista. Esta forma simplifica mucho más la naturaleza. Esta forma de calcular las cosas es la que hacíamos en los problemas de física, que nos ayudará a simplificar muchísimo más los ejercicios. Pero, ¿qué es la energía y por qué tiende a conservarse? ¿Dónde está apuntado el valor total de la energía del universo? Pues fijaros lo que dice el premio Nobel Feynman, Richard Feynman, en 1965. Dice, hay un hecho, o si prefiere, hay una ley que gobierna todos los fenómenos naturales conocidos hasta la fecha. Y no se conoce excepción a esta ley. Y la ley se llama la conservación de la energía, que establece que hay cierta cantidad que llamamos energía que no cambia en los múltiples cambios que ocurren en la naturaleza. Y esta es una idea muy abstracta, porque es un principio matemático. No es la descripción de un mecanismo, como decíamos con Newton, que las cosas chocaban y se mantenía la cantidad de movimiento, etc. Es algo concreto, es algo, ciertamente es un hecho raro, que hay un número en algún lado escrito que se mantiene, ¿vale? Que podemos calcular cierto número que cuando terminemos de observar que la naturaleza haga sus trucos y calculemos el número otra vez, este será el mismo. Que no tengo por qué estar viendo cada situación intermedia. Las situaciones intermedias han dejado de interesarnos, porque sabemos que la energía inicial va a ser igual a la energía final, y simplemente por ese cálculo podemos saber cómo van a ser las condiciones finales de velocidad y de altura del bólido, sin tener que calcular todo el recorrido que va a hacer ese bólido en una curva elíptica o parabólica. Yo sé cuál es la velocidad inicial, cuál es la altura, la energía potencial inicial, y puedo calcular cuál es la velocidad final y cuál es la altura final, simplemente por conservación de la energía. Finalmente, Einstein opinaba que el hamiltoniano y el lagrangiano habían simplificado enormemente los cálculos de la relatividad, y por tanto son probablemente de hacer una descripción más precisa de la naturaleza. Y Max Planck, otro de los grandes sabios de la historia universal, dice: el principio de acción mínima expresa mejor el comportamiento de la naturaleza que el sistema mecanicista. Bueno, pues con todo esto nos da la entrada para poder entrar a hablar de la mecánica cuántica, pero antes vamos a hablar un poco de lo que es el significado de las cosas, el significado del universo, y vamos a hacer simplemente una brevísima reflexión filosófica. Y fijaros que cuando un científico mira un cuadro, el cuadro de las Meninas, pongo un ejemplo muy exagerado, pero sí que nos da la idea de cómo estamos pensando ya en la ciencia. Cuando un científico mira el cuadro, mira demasiado cerca para analizar las pintitas de las pinturas, de dónde han salido, cuál es su procedencia, qué tipo de pigmentos se han utilizado, qué tipo de cotextura tiene, cuál es la densidad, cuáles son sus características físicas y químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá se pega tanto que no está viendo a las niñas representadas, no está viendo al perro representado, no está viendo el espejo, no está viendo a Velázquez, no está viendo al rey, a los reyes al fondo reflejados, ¿vale? Sin embargo, el científico se pega demasiado, pero el niño se sorprende y dice: pero realmente esta persona no está viendo a las niñas como lo veo yo, porque yo veo a las niñas. Y el científico diría: no, ahí no hay niñas. Las niñas tienen por dentro sangre y órganos, y son en 3 dimensiones, y tienen huesos por dentro, y nada de eso está aquí en el cuadro. Aquí en el cuadro nada más que hay pintura. Y el niño dirá: pero realmente no ve a las niñas dibujadas, o las niñas representadas ahí. Y por supuesto, el perro no ve absolutamente nada. Pero cuando vemos el universo, puede haber una estrella fugaz, y el niño diría: una estrella fugaz, y el científico diría: ingenuo, eso no es una estrella, es polvo exterior que al ser atraído por la Tierra y entrar en contacto con la atmósfera se pone incandescente. Pero el niño dirá: pero realmente no ve que es una estrella fugaz, que es una estrella como las demás que veo, pero sin embargo esta es fugaz y se mueve y desaparece a toda pastilla. Yo veo una estrella fugaz. Yo soy el niño y veo una estrella fugaz. Yo veo arte ahí, yo veo un diseño, veo algo absolutamente espectacular, sorprendente. Y la ciencia muchas veces nos hace mirar de una manera con un cristal excesivamente reduccionista, que está fenomenal, y que la ciencia tiene que seguir siendo ciencia y tiene que seguir basándose en cosas objetivas,
etcétera, y utilizando, por supuesto, el método científico que puso en marcha Galileo y puso en marcha Kepler. Y tiene que seguir así. Pero nosotros no debemos solo mirar la realidad en base a lo que la ciencia nos cuenta, porque es una manera de pensar muy, muy, muy reduccionista. Tenemos que mirar la realidad también en base al corazón, en base a una vista global de las cosas, como decía el gran Pascal. Ni la inteligencia geométrica ni el razonamiento filosófico permiten al hombre llegar por sí solo a una visión clara del mundo y de sí mismo. Hay que ver las cosas de golpe, de una sola mirada, como la del niño. Conocemos la verdad no solamente por la razón, sino también por el corazón. De esta última manera es como conocemos los primeros principios. Bueno, pues ya estamos preparados para poder ir al siguiente capítulo, que es el de la mecánica cuántica, pero antes de eso y antes del gran descanso que os tenéis que tomar antes de empezar con la mecánica cuántica, porque esto ha sido duro, pero la mecánica cuántica lo será aún más, pero realmente impresionantemente interesante, antes de eso os dejo con una reflexión que tenéis que reflexionar bien. ¿Existe la realidad sin nadie que la perciba ni que sea consciente de ello? Pensadlo bien. ¿Existe algo cuando nadie lo está viendo y nadie es consciente de ello? O mejor dicho, ¿hace ruido un árbol al caer en el bosque si no hay nadie ahí para oírlo? Acordaos que el ruido, digamos que es modificaciones de presión, pero esas modificaciones de presión modifican el tímpano y ese tímpano modifica nuestro sistema nervioso que llega a nuestro cerebro. El ruido es algo que está en nuestro cerebro, pero no es el movimiento de la presión, es algo que está en nuestro cerebro, tiene un ruido, tiene un color especial ese ruido, y lo otro es solo momentos de presión. Pero incluso los movimientos de presión es algo que nosotros somos capaces de detectar, porque tenemos una serie de aparatos que lo detectan. Sin esos aparatos realmente hay cambios de presión y así sucesivamente, sucesivamente, sucesivamente. Es decir, podemos llegar a pensar que las cosas realmente suceden cuando no hay nadie viéndolas. Y diréis, pero ¿cómo no? Evidentemente que sí pasan las cosas cuando no hay nadie viéndolas. ¿Me estás queriendo decir que no existe el cuarto de baño cuando no hay nadie en el cuarto de baño? Lo veremos en el siguiente capítulo. Pero fijaros que el pensamiento filosófico occidental ya ha dado con esto hace mucho. Ya Berkeley y luego Kant, influido por Berkeley, y luego todo el idealismo alemán de Fichte, Schelling, Hegel, consideraba que para que exista la realidad tiene que, digamos, para la realidad no solo necesita el objeto, no solo necesita ese objeto de la realidad, necesita también el sujeto para su existencia. Para que algo exista necesita el objeto, pero también necesita el sujeto, necesita el espíritu que lo observa, o la conciencia que lo ve, o el sujeto que piensa en ello. Y eso es lo que hace que las cosas existan. No solo vale el objeto, también hace falta el sujeto. Y ese pensamiento filosófico que se inicia quizá antes en Descartes, pero sobre todo en Berkeley y después Kant, Fichte, Schelling, Hegel, todo ese idealismo alemán, ya ellos daban por hecho que la existencia, el concepto de existencia es necesario no solo un sujeto, sino también un sujeto, no solo un objeto, sino también un sujeto. ¿Ok? Bien, con esa reflexión descansamos y luego entramos en la mecánica cuántica.